Vamos a ir a la escritura y por favor acompáñeme al libro de Mateo capítulo 26. Mateo 26. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que usted conoce y sin duda alguna espero yo que sea de bendición también para su vida. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras, que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que, pues bueno, yo sé que usted lo conoce, no sé qué tanto, pero sin duda alguna todos en algún momento hemos tenido un momento de desesperación. La desesperación es un estado en el cual se pierde la esperanza, en el cual se desiste o se renuncia de aquello que un día se inició. Cuando esto sucede, cuando las opciones se van acabando y uno empieza a pensar que las cosas no cambian o no mira cambios y piensa que no van a llegar a cambiar. Es, por decirlo en otras palabras, es la renuncia a todo nuevo intento, es decir, cualquier esfuerzo que se vaya a hacer por algo o incluso a veces por alguien, pensando que ya todo se intentó y que no hay más opción. Es un estancamiento, incluso un retroceso a los proyectos, a las situaciones, incluso a las relaciones que algún día nosotros podemos tener, lo cual, después de grandes sacrificios, no hemos tenido ningún resultado. ¿Cuántos alguna vez han tenido una situación similar a esta? Levante su mano. Y si no, no se preocupe, puede que muy pronto la tenga. No es un deseo, sino que es parte de un proceso en general. Entonces, la desesperación es esta forma en la cual nosotros damos por concluido algo. Es en la cual nosotros perdemos por completo el deseo o la esperanza de continuar en algo o por algo. Y es muy normal que después de haber hecho algún esfuerzo, toda persona empiece a perder el ánimo, el deseo, la gana, el anhelo. Y después de muchos fracasos, pueda perder incluso ya las ganas de tan siquiera intentar algo. Y este estado, tengo que decir, que genera una consecuencia. Y esa consecuencia es que una persona cuando está desesperada va a tomar una decisión. Toda persona que llega al estado de desesperación empieza a tomar decisiones. Pero el problema está en el tipo de decisión que se toma. Normalmente la decisión va a violentar, va a forzar o va a hacer que algo cambie. Es decir, va a tomar una decisión en la cual puede que cierre por completo la situación, una relación, un trabajo, toma una decisión abrupta, rompe con algo
Y normalmente cuando se hace de una manera no conveniente, en lugar de resolver algo, empieza a generar más problemas. Y esto nos pasa en todas las áreas de nuestra vida. Genera que una persona fuerce situaciones, que violente situaciones, y en un caso negativo, estas son las positivas, digámoslo así, o las activas. En un caso que no sería activo, es que se dé por vencido. Ya no hace más intento, ya no hace más fuerza. Y todo esto, yo sé que no le está subiendo el ánimo a usted, pero no se preocupe porque la Escritura sí lo va a hacer. Y vamos a ver en este pequeño este pequeño pasaje que leímos, 3 situaciones de desesperación. Y el primero de ellos lo vamos a ver con Judas. Judas, sabe usted que era un discípulo de Jesús. Judas no empezó mal. Judas, dice la Escritura, que era amigo de Jesús. Usted mismo lo acaba de leer cuando Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? La Escritura antes, incluso en Isaías, en los profetas, ya hablaba que el que iba a traicionar a Jesús iba a ser un amigo de él. Es decir, Judas era cercano a Jesús. Judas no pensó cuando inició en traicionar a Jesús, en entregarlo a las autoridades, en vender a Jesús literalmente. Él no empezó esa carrera así. Judas tenía el deseo de ver a Israel levantado una vez más. Recuérdese que el Imperio Romano los tenía dominados e Israel realmente no era libre. Le daban una libertad, pero no era libre. Y estaba no esclavizado, pero sí dominado por un imperio. Y ellos se limitaban en todo aquello que podían hacer como país, como nación. Después de que Dios los había levantado como una nación, como un país, ellos se vieron sin aquel derecho. Y esto incomodaba mucho, a tal punto que ellos no podían hacer todas las cosas que ellos querían. Tenían que pedir permiso, tenían que pedir autorización. Los romanos buscaban reprimir los movimientos de libertad que tenían. Por lo tanto, era incómodo. Y Judas era partidario porque volviera a surgir el reino de Israel. Que ellos volvieran a ser libres, por decirlo así. Y cuando conoce a Jesús, vio la oportunidad. Porque el Mesías, según la profecía, iba a traer la liberación de Israel. Pero él pensaba que era una liberación fáctica, era una liberación física. Era una liberación del Imperio Romano, cuando Dios empezaba por el ámbito espiritual primeramente, para que un día más adelante les vuelva a dar, o les está dando, ese reconocimiento que un día perdieron. Judas no lo entendió. Caminó con Jesús, vio los milagros. Judas mismo sanó enfermos, echó fuera demonios. Judas predicaba. Y entonces, ¿qué pasó en el corazón de Judas para que lo llevara a aquel punto? Y es que conforme el tiempo pasó, él empezó a ver que Jesús no era la persona que él suponía que debía ser Jesús. Él lo reconocía con las características del Mesías, pero un Mesías espiritual, cuando él deseaba un Mesías material, un libertador, un nuevo Moisés. Y entonces, aquí nosotros vemos cómo Judas, porque tenía una idea equivocada, empieza a hacer un mal juicio. Y empieza a juzgar a Jesús. Dice, no, esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. No va a cambiar hasta el punto que su corazón empezó a cambiar. Y entonces vino, y esto lo digo yo, ¿verdad? No lo dice la Escritura, pero lo podemos presumir. Como no iba a obtener lo que buscaba, la liberación de Israel, entonces dijo, aunque sea plata gano. Y ahí dice la Escritura que él metía la bolsa en el saco del dinero, es decir, agarraba de las donaciones, de las ofrendas que les daban a ellos, agarraba dinero para él. Y entonces, como no había un beneficio
para todo el pueblo, que en realidad le estaba buscando su propio beneficio, después de un tiempo de creer en Jesús, empieza a salir verdaderamente su corazón, que él quería beneficiarse a sí mismo. Hasta el punto que vendió a Jesús. Desesperado, él dijo, tengo algo que hacer. Este Jesús no me funciona. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues no importa. Pues como no voy a ver la liberación, aunque sea plata hago, dijo. Y lo vendió. Y dice que cuando Jesús le habló y le dijo, Judas, ¿me vas a traicionar? Y él le dijo, yo, sí, tú me vas a traicionar. Lo que vas a hacer, ve y hazlo rápido, dice la escritura que le dijo. Y entonces Judas se fue. Y en aquel momento dice la escritura que Satanás entró en él. Mire qué terrible. La mala decisión que Judas tomó por causa de la desesperación. Porque perdió la esperanza. No desesperación de que ya se le estaba acabando el tiempo, ¿verdad? Y que no, que me tengo, está desesperado porque se va a pasar. No, no, no. La desesperación porque perdió la esperanza que algo bueno iba a suceder. Él perdió la oportunidad de ver todo lo bueno que Jesús iba a hacer después de aquel tiempo. Y encima de todo, Jesús mismo les decía, es necesario que yo padezca de las autoridades, que me entreguen a las autoridades, me hagan sufrir y que muera. Se acababa la esperanza de Judas. Y entonces vemos cómo Judas, por su desesperación, tomó la primera mala actitud. Y fue hacer justicia por su propia mano. Como nadie le iba a pagar, dijo, yo me pago solito. Como no voy a sacar ningún provecho de este Jesús que va a morir, entonces tengo que ver de dónde saco al menos algo que me dé consuelo. Y la primera mala actitud que proviene de la desesperación es hacer justicia por su propia mano. Diga conmigo, justicia, por mi propia mano. Esto es hacer lo que usted piensa, lo que usted opina, lo que usted quiere. No lo que Dios dice, sino lo que yo digo, porque a mí me parece bien. Porque esto es lo bueno para mí, lo conveniente para mí. Pero mire cómo es la situación con Judas. De 12 personas, 11 no tuvieron esta actitud. Solo Judas. Y como él fue sabio en su propia opinión, como él no aceptó ninguna otra opinión, llegó al punto en el cual le abrió la puerta al mismo Satanás. Y dice que Satanás entró en él. Mire qué terrible. Por hacer justicia con su propia mano. Mi amado hermano, si usted quiere un consejo, usted no sea justiciero. No empiece usted a dar a volar cabezas, a tirar a la gente a la horca, a mandarlos a la silla eléctrica, a la inyección letal, al paredón del fusilamiento. Cuando la Escritura dice que todo aquel que es misericordioso recibirá misericordia. Usted está llamado no para hacer justicia, porque donde opera la justicia del hombre, dice la Escritura, no opera la justicia de Dios. Dejad a Dios la justicia. Pastor, pero eso no es justo. A tus ojos no es justo. A los ojos de Dios sí lo es. Entonces, mi amado, vemos cómo él hizo justicia por su propia mano. Ese es el caso de Judas. Pero hay otro que aparece ahí. ¿Sabe quién es? Pedrito, ¿verdad? Y dice la Escritura que Pedro, en medio de aquel problemón que se había armado, imagínense esto, ellos acaban de salir de la cena más linda que tuvieron como discípulos. Jesús les sirvió, los atendió, los bendijo, oró por ellos. Todo estaba chévere. Y saliendo, Jesús se fue a orar y después de orar, bajan del monte y del huerto, y saliendo de aquel huerto que estaba en una colina, una loma. Saliendo de aquel lugar, aparece Judas con toda la banda. Con palos, con antorchas y con fuego. Bueno, con fuego de la antorcha, ¿verdad? Y preguntan por Jesús. Y Jesús dice, ¿soy yo? Y dice que cuando
le preguntaron, dice también que les dio una señal, Judas, ¿verdad? Que al que besare, ese era Jesús. Y se acerca a Jesús y con un beso lo entrega, ¿verdad? De verdad que qué vileza. Le besa, le entrega, lo prenden, pero dice la Escritura que alzando su mano, Pedro sacó su espada. Qué belleza, ¿verdad? El discípulo del amor, predicando el evangelio de la paz, la reconciliación con Dios, pero todavía tenía su espada. Eso es como que usted trajera una escopeta aquí hoy, ¿verdad? Dices, no, yo amo a todos los hermanos, pero la escopeta es por si acaso, ¿verdad? Cargamos una espada. Y le voy a decir otra cosa, no solo tenían una espada, dice la Escritura unos versículos antes que tenían 2 espadas. A esa estaba la de Pedro, pero la del otro no dicen de quién era. Pero cuando Jesús les estaba predicando en la cena, les estaba hablando en la cena, viene y dice, vendrá el tiempo en el cual ustedes van a tener que salir. Ya no va a ser como la primera vez que yo los envié, porque ahora sí los van a perseguir. Ahora ustedes tienen que llevar su comida, tienen que llevar todo lo que necesitan, y si tienen espada, también llévenla. Eso les dijo Jesús. Y inmediatamente ahí salieron, dice la Escritura, que los discípulos les dijeron, aquí hay 2 espadas, le dijeron, ¿verdad? Entonces, en la cena más preciosa que tuvieron, aquellos andaban armados. Ahí tenían las espadas. ¿Para qué? Pregúnteme, ¿para qué? Pues no sé, hay que preguntarle a ellos, ¿verdad? Porque no sé para qué. Yo también tengo la misma duda. Ellos ya sabían que las autoridades los perseguían, pero ellos estaban dispuestos a dar la vida. Dice en otra parte, en otro evangelio, dice que cuando aparecieron aquellos hombres, los discípulos le preguntaron, ¿atacamos o no atacamos? ¿Sacamos las espadas o no sacamos las espadas? Belleza de discípulos, ¿verdad? O sea, ellos estaban dispuestos. Ahí se iba a armar, pero de verdad, una terrible. Porque venían aquellos a aprender a Jesús y estos no se querían dejar. Pero el Señor les dijo, no lo hagan. Pero Pedro ya iba, ¿verdad? Ya cuando Jesús, no lo hagan, esténse tranquilos. Ya Pedro, dice la Escritura, que iba a lanzar, alzó la mano, tiró un espadazo y le fue a dar a uno de los siervos del sumo sacerdote. Dice la Escritura que se llamaba Malco. Casi manco lo deja, ¿verdad? Pero se llamaba Malco. Y dice la Escritura, mire que con qué detalle, le quiero contar una anécdota que aprendí ayer, que ya la había visto, pero no entendía por qué. En todos los evangelios relatan este pasaje, pero en 3 de ellos no se dice el nombre de quién, solo en el de Juan. Solo Juan dice, fue Pedro, ¿verdad? Y le voy a decir por qué. Número 1, porque si Pedro era capaz de volarle la cabeza a otro, ¿quién iba a decir que fue Pedro? Número 2, también por razones de seguridad, por supuesto. Si era como que usted, una persona que usted conoce, cometió un delito, porque era prohibido que durante el día de reposo los judíos portaran espadas. No podían. Entonces era un delito delante de los romanos. Y era como confesar un delito, ¿verdad? Saca una publicación. Hoy asaltamos el 99 de Vía España. Iba Juan, Pedro y Mateo. Viera cómo se asustaron los clientes y no digamos la cajera. Y lo sube a su Facebook y fotos en Instagram. ¿Sabe qué hubiera pasado? Los van a buscar. Los agarran y los meten presos. Por eso no lo escribieron en los evangelios hasta después. Porque el evangelio de Juan se escribió después que había muerto Pedro. Entonces ya dijo, ya muerto no me puede hacer nada, ¿verdad? Entonces ya puso, el que tiró el espadazo fue el Pedro, como siempre. Y dice la Escritura que lanzó la espada, ¿verdad? Y seguramente la lanzó para quitarle la cabeza o partirle la cabeza a este hombre que estaba frente a él. Pero ha de haber fallado, o el otro se hizo el quite, como diríamos en mi tierra, ¿verdad? Se quitó. Y dice que le cortó la oreja derecha. Con tal detalle lo cuenta. La oreja derecha, porque la otra la tenía torcida. Entonces dijo, le voy a hacer más daño. La que tiene buena le quito. No es cierto. Dice que le quitó la oreja derecha. Para que vea cómo realmente fue lo que estaba pasando. Tan impactante fue para ellos que dejaron tanto detalle. Y entonces dice que Jesús vino y dijo, no, Pedro, no hagas así, porque el que a espada mate, a espada perecerá. Y dice también
que se acercó a aquel hombre herido, le tocó y le sanó. Gracias a Dios, si no se hubiera quedado así con la orejita, toda mochita. Pero Dios vino y le arregló la mala conducta a Pedro. Y Pedro nos simboliza ahora, ¿se acuerda que a Judas que nos representaba? La justicia por la propia mano. Y Pedro simboliza ahora la reacción en la carne. Pedro ya sabía que Jesús tenía que sufrir. Pedro ya sabía que a Jesús lo iban a arrestar, que lo iban a buscar matar, que lo iban a torturar. Ya Jesús se lo había dicho muchas veces, ya lo había regañado, hasta Satanás le había dicho. Y no entendía. ¿Qué fue lo que pasó? Sintió un fuego y quería defender al maestro. Un buen deseo, pero en la carne, con sus propias fuerzas, no con sabiduría, ni con inteligencia celestial, quizá inteligencia humana. Quizá, digo quizá, porque una emoción no es precisamente algo inteligente. No quiere decir que una emoción no sea inteligente, quiere decir que el hecho que sea emoción no la hace inteligente. Entonces él siente este celo, él siente este deseo por proteger a Jesús y toma esta actitud y saca la espada y está dispuesto a matar a cualquiera. Y Jesús le dice, no hagas así, porque estás obrando en la carne y no por el espíritu. Entonces los pensamientos y los sentimientos no son precisamente espirituales, solo por el hecho de serlos. Y solo por el hecho de que yo los tenga, no los vuelve espirituales. Aunque yo sea un creyente, aunque yo sea un discípulo de Jesús como Pedro, pero vemos que su reacción en la carne, con sus fuerzas, con su criterio, le hace tomar también malas decisiones, como en el caso de Judas. Si ustedes le preguntan a Pedro, él hubiera querido ser Elías y pasar a filo de espada a todos los que querían agarrar a Jesús. Pero no era ese tiempo. Diga conmigo, no era ese tiempo. Usted como creyente tiene que entender que todo en su vida tiene un tiempo. Hay tiempo en el cual uno está contento y hay tiempo en el cual uno está triste. Pero el Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que aún en esos momentos tristes usted puede encontrar gozo si confía en el Señor. Pero tiene un tiempo. Así que no le huya a los tiempos. Porque puede parar como Pedro, queriendo matar a medio Jerusalén para defender a Jesús. Y Jesús no quería que lo ofendieran. Jesús ya había resuelto, por eso subió al monte. Por eso estaba en el huerto orando, en Getsemaní. Él ya había resuelto con Dios su problema. 3 veces fue a orar. Y decir, Señor, yo no quiero pasar esta, hazme favor, no. Ayúdame. Encontremos otra solución. Pero está bien, que se haga tu voluntad y no la mía. 3 veces tuvo que hacerlo Jesús. ¿Sabe por qué lo hizo 3 veces? Porque en la 1 no estaba listo, en la 2 no estaba lista, hasta en la 3. Y si hubieran sido 4, 4 veces. Y si hubieran sido 10, 10 veces. Si hubieran sido 100, 100 veces hubiera subido Jesús. No salió de buscar a Dios hasta que resolvió su problema en su corazón. Usted no salga como Pedro a lanzar espadazos a la gente. Haga como Jesús, primero resuelva su problema con Dios. Y ya sale usted a bendecir a todos. Y no a matarlos. Solución de Dios, solución de la carne. ¿Cuál es la de la carne? Cuadritos. Picaditos, sí, así bien picaditos. Y entonces vemos, mire, pues, ya vimos el primero que era ¿cuál? A ver si los que ya se durmieron, a ver. Ay, están dormidos, ¿ya vio? El primero es justicia por la propia mano. El segundo, ¿cuál es? La reacción de la carne. ¿Y sabe cuál es el tercero? La de los discípulos. Los discípulos estaban ahí. Y Jesús se levanta y dice, no, tranquilos. Porque esto es, diga conmigo, necesario. Hay problemas que son necesarios, aunque a usted no le guste. No se vaya todavía, se pone mejor.
Hay situaciones que son necesarias, mi amado. ¿Cómo sabe usted que algo es fuerte? Solo si se pone a prueba. ¿Cómo sabe usted si algo es bueno? Solamente bajo la prueba. No hay otra forma. Mire, ¿cómo sabe usted que un amigo le es fiel? Solamente cuando cae una situación en la que tiene que tomar una decisión para ver si le es fiel o no le es fiel. No hay otra forma. Y los discípulos que aún estaban allí, viene Jesús y dice, pero ¿cómo entonces? 53. No, me faltó una muy buena. Disculpe, regresemos a Pedrito, antes de que vayamos a los discípulos. Las decisiones, como las de Judas, las de los tres realmente, los discípulos y la de Pedro, se basa en un pensamiento. ¿Sabía usted? Las tres. La raíz es un pensamiento. Y ahí está en el versículo 53. Las primeras 5 palabras, léalas. Sí trajo su Biblia, ¿verdad? Y hoy sí lo agarré. Hoy no se la dije yo. Dice el verso 53, ¿acaso piensas que no puedo? ¿Acaso piensas que no puedo? Ese pensamiento produce grandes problemas en la vida de todos. Todo aquel que lo piensa, que lo acepta, porque el enemigo lo dice a cada rato. Judas dijo, Jesús no puede, yo lo voy a hacer. Pedro dijo, Jesús no se puede defender, yo lo voy a defender. Y los discípulos dijeron, este ya no va a poder vivir, mejor vivimos nosotros. Y dice la Escritura que después de que él dijo que era necesario, patitas, ¿para qué te quiero? Huyeron. Se le fueron. No me cree, y dice, mire, el último versículo que leímos, el 56. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esa es la tercera actitud, el que se da por vencido. Este ya lo mataron, no, que lo maten a él, ¿verdad? Salvemos nuestra vida. Ya no hay más que hacer. El tercero es el que renuncia, el que desiste, el que ya no hace nada, el que paralizado por el miedo no hace más. Entonces ya vimos el primero, hacer justicia por la propia mano. Segundo, el actuar en la carne. Y el tercero, el desistir, el renunciar y no creer más. Y todo se reduce a un solo pensamiento. Dios no puede. El que hace justicia, Dios no puede, yo sí puedo. El que actúa por la carne, Dios no lo va a hacer, yo voy a hacerlo en lugar de Dios. Mire qué tremendo. ¿Sabe usted que en el Antiguo Testamento mataban a las personas por eso? Gracias a Dios que estamos en la gracia, ¿verdad? Y el tercero ya no hace nada porque piensa que Dios no va a hacer nada. Entonces vemos que la propia justicia es basado en la propia opinión, en el pensamiento que tenemos. Se renuncia. Todavía no. Vamos primero a la decisión correcta, ¿verdad? Ya le dije 3 incorrectas, ¿se recuerda? La de Judas, la de Pedro y la de los discípulos. Ahora, ¿cuál es la correcta? Le voy a decir cuál de todas es la correcta. La correcta es desistir. Pero no desistir como los discípulos, desistir a uno mismo. Desistir a lo que yo pienso, desistir a lo que yo siento, desistir incluso, en algunas ocasiones, a lo que yo quiero. Para poder darle paso a lo que Dios sí quiere hacer. Hay una gran diferencia de aquel que sí desiste, pero que busca que Dios obre. Mire, cada vez que usted desiste de su propia sabiduría, de su propia fuerza, de su propio criterio, usted le da paso al mover sobrenatural de Dios.
porque está permitiendo que Dios se involucre en su problema. Pero cuando usted toma las riendas del asunto, usted está impidiendo que Dios obre por más que ore, ayune, diezme, ofrende. Usted no está dando lugar. Y cuando no se da lugar, Dios no violenta. ¿Sabe usted? Dios no hace fuerza. Él no hace pulsadas para ver quién gana. No, es que Él ya sabe que Él gana. Si usted quiere estar ahí sentadito, que sea ahí sentadito, no hay ningún problema. Cuando se canse de estar ahí, entonces platicamos. Debo desistir a mi propia justicia, a mi propia opinión, a mi propio deseo, a mi propio pensamiento. Debo renunciar a mis propias fuerzas, mis propios esfuerzos, mis propios sacrificios, mis propios intentos, aún mi propia violencia. ¿Cuál es la violencia? Cuando usted le quiere imponer a otro algo que usted quiere, piensa o anhela. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno. Es desistir, renunciar y huir de uno mismo. Pero no solo para esa es la primera parte, pero eso es para poder acudir a Dios. Desistir, debo desesperarme de las situaciones. Mire, la desesperación, ya le dije yo, le lleva a uno a tomar acción. Pero uno debe tomar la acción correcta. No la acción que le surge nada más, sino la acción correcta. Es decir, la desesperación te va a llevar a que acciones. Diga conmigo, la desesperación no es tan mala. Lo peor que usted puede hacer es acomodarse a un problema. Si usted no está cómodo, está desesperado, permita que la desesperación le haga tomar la decisión correcta. No caiga en la trampa de Judas, no caiga en la trampa de Pedro, ni la de los discípulos. Entréguese, pero en las manos del Señor. Entréguese al propósito de Dios. Entréguese, como lo hizo Jesús, a lo que Dios había dicho que tenía que suceder. Y si usted hace de esa manera, el MSN, el puro partido político, ¿verdad? El mover sobrenatural de Dios empezará en su vida. No es Messenger tampoco, ¿no? No muchos saben qué era eso. Si usted quiere que Dios obre, renuncie a usted. Si usted anhela que Dios se manifieste, hágase a un lado. Si usted quiere que Dios aparezca, desaparezca usted primero. Estos tres eran sus discípulos, los tres grupos eran sus discípulos, Judas, Pedro y el resto. Los tres perdieron esa materia. Los tres perdieron la clase. No, ese día no llegaron a la lección y por eso no sabían qué hacer. Pero mire que Jesús permite, dándoles el ejemplo, Él muere a sí mismo, muere a sus deseos ahí mismo, unos minutos antes de que lo apresaran. Él renunció a todo. Tenía temor, tenía angustia, sufrimiento. A tal punto que dice la Escritura que lloraba sangre, que exhalaba sangre, sudaba sangre. Así de fuerte era la angustia que Jesús estaba viviendo. Pero lo resolvió con Dios. Y entonces Él se puede entregar sin oponer ninguna resistencia. Dice, ¿acaso piensas que no puedo resolver esto? Le dice a Pedro. Si yo le pidiera al Padre, me daría más de 12 legiones de ángeles. Eso es un montón. 144,000 ángeles. ¿Se imagina usted un ejército si Jesús dice, Padre, necesito ayuda? ¿Cuántos ángeles hubieran aparecido en ese momento para rescatar a Jesús? Más de 100,000. Él mismo lo dice ahí. Hubieran aparecido, ¡plum! Estaban ahí. Eso se tiene que saberlo. Ellos sí estaban ahí, solamente que no estaban haciendo nada. Ya estaban listos, pero no había orden. Y por lo tanto no hicieron nada. Jesús viene, renuncia así, renuncia a lo que Él quería, y entonces Dios empieza a obrar algo sobrenatural. No le evitó de ir a la cruz, pero sí
le resucitó de entre los muertos. Entonces, vemos que para acudir a Dios hay momentos en los cuales debes desesperarte. La desesperación, si tú la usas de la manera correcta y permites que Dios te guíe, va a generar fe. Se acaban los recursos, se acaban las fuerzas, se acaban con qué resolver un problema. Y uno dice, solo me queda Dios. Es que Dios siempre estuvo desde el principio, ¿verdad? Pero uno dice, ay, ya no puedo, solo Dios me queda. Eso es lo que logra la desesperación. Por eso es que Dios en algunas áreas de nuestras vidas, Él permite situaciones tan fuertes que nos desesperemos. Y que uno sienta que se está muriendo, ¿verdad? Y haga oraciones, Señor, llévame ya. Apresura el apocalipsis, Padre. Manda juicio a la tierra. La desesperación no es tan mala cuando uno la hace como Dios espera que la vivas. La desesperación produce una fuerza interna para anhelar el cambio, pero no un cambio producido por mi fuerza, por mi pensamiento, por mi justicia o por mi temor, sino un cambio producido por el propósito que Dios tiene, por anhelar las cosas que Dios prometió, las cosas que Dios dijo. Eso es lo que yo tengo que buscar. Si yo lo hago, entonces voy a encontrar ese mover sobrenatural que Dios va a hacer en mi vida. Solo aquellos que han renunciado a su justicia, a sus fuerzas y a sí mismos logran provocar el mover sobrenatural de Dios. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda de aquella mujer sirofenicia que tenía una hija que estaba enferma y que le tuvo que insistir a Dios, a Jesús, para que le hiciera un milagro? Jesús la estaba ignorando, pero ella le insiste porque necesitaba, ya no tenía más, no había más opciones, solo estaba Dios. Solo estaba Jesús, y entonces ella produce en su propio corazón fe. Y dice, no, Él tiene la solución y yo la voy a conseguir, dice. Y no soltó a Jesús en la plática hasta que Jesús le concede el milagro. Y su hija, dice la Escritura, quedó libre del demonio que la, atormentaba en aquel mismo momento. La mujer del flujo de sangre, 18 años, esa señora ya estaba cansada, estaba desesperada. No crea que ella seguía haciendo fila en la caja del seguro a ver si ya llegó su medicamento. Señora ya estaba cansada de lo que estaba viviendo, a tal punto que rompe las reglas. Porque ella no podía tocar a nadie más. Pero la Escritura dice que ella se empezó a meter por donde pudo, sin duda empujando, tocando a alguien más, para llegar hasta Jesús y tan siquiera tocar el borde de su manto, dice. Ella no podía tocar, pero por su desesperación y por su fe, logra alcanzar el poder de Dios del borde del manto de Jesús. Solo tocando el borde del manto. Ella no podía tocar, pero viene y lo toca. Pero ¿sabe quién le dijo eso? ¿Usted cree que a ella se le ocurrió? Que de repente ella empezó y entró en un nivel profundo de oración y una luz apareció delante de ella y lo entendió todo. El manto, el borde, ese es el secreto. No, mi amado, fue el Espíritu Santo, que se lo dijo como que si fuera una idea y le dijo, si tan siquiera tocaras el borde, serías sana. Y ella lo recibe como un pensamiento y dice, si tan siquiera tocara el borde de su manto, que seré sana. Dice. Así obra el Señor. Pero le voy a decir, el Señor obra en paz, no en violencia. Apréndalo bien. Él obra en mansedumbre, no en altivez. Él obra en misericordia, no en justicia. Él obra para bendecir y no para dañar. Si usted mira que hay un daño, ahí probablemente el Señor no está obrando nada.
Quizás sea un buen deseo, pero quizás no sea el deseo de Dios. Y si no es el deseo de Dios, normalmente va a terminar como resultado de estos hombres en más problemas. Entonces vemos muchos otros, y le puedo citar al centurión, otro hombre que desesperado, que se le moría su siervo, va a buscar a Jesús. No era judío, era un romano. No se sentía digno ni siquiera que Jesús pasara enfrente de su casa, menos de entrar, y le dice: Señor, ni te molestes, solo dame una palabra, que si tú me das la palabra, mi siervo quedará sano. ¿Quién le dijo eso a él? Solo aquel que está desesperado abre sus oídos plenamente para lo que Dios tiene que decir. Mientras usted siga pensando que usted puede, mientras usted siga creyendo que tiene fuerzas, mientras usted siga pensando que en su sentimiento, en su sentir hay mayor justicia que en el de Dios, usted no va a escuchar a Dios. Hasta que no renuncie a todo esto, la voz del Espíritu no se oye con claridad. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos gritan más que lo que Dios habla. Mire, usted no tiene idea cuántas personas me he encontrado yo, y yo no le digo que no, alguna vez yo también me he equivocado, pero equivocadas acerca de un pensamiento que tienen y que se lo atribuyen a Dios. Es que Dios quiere, Dios me dice, y claramente o evidentemente, quizá es un buen deseo, quizá es una buena iniciativa, pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, se evidencia que no proviene de Dios. Y entonces, ¿por qué le digo yo esto? Porque es fácil, o yo quiero que usted pueda salir hoy comprendiendo que los momentos difíciles que tú podrías estar viviendo no son el peor momento de tu vida. Podrían ser el principio del mejor momento de tu vida si tú le crees al Señor. Si tu fe se centra no en tus pensamientos, no en tus sentimientos, no en tu sabiduría, no en tu inteligencia, no en tu propia opinión, sino en aquello que Dios busca, que Dios quiere y que Dios mismo dice. Por lo tanto, si tú acudes a Dios, vas a obtener la solución de Dios. Todo lo que Dios hace es sobrenatural. Todo lo que Dios hace trae soluciones grandes y constantes y que permanecen en el tiempo a los problemas que nosotros un día iniciamos. Por eso estos hombres, si hubieran tomado una decisión, o mejor dicho, una actitud diferente, hubieran tenido un resultado diferente. El centurión Bartimeo, si usted se acuerda de Bartimeo, aquel que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que lo mandaron a callar, pero él no se detuvo hasta que obtuvo. ¿Por qué? Porque estaba desesperado. Si tú estás desesperado, estás en el lugar correcto para hacer un cambio. Si tú estás desesperado, estás en las condiciones adecuadas para que Dios obre un milagro. Los milagros son activados por aquellos que solo tienen la opción de Dios. Si tú tienes opción A, B, C, probablemente ahí no va a obrar un milagro. Y no por Dios, sino porque tu fe no te da para acceder. Porque Dios está a la vuelta, ya va a ser el milagro. Pero como tienes opción, hay una salida. Hay una justicia. Hay una reacción. Está esperando que Dios obre un milagro en una persona. Está orando. Pero cuando la mira, se pelea. Es que no lo aguanto. Entonces, lo que Dios quiere hacer, y ya Dios está listo, preparando el escenario, ¿verdad? Y va a ser el milagro. ¿Y quién lo echa a perder? Uno mismo. El trabajador está orando, quiere un aumento, quiere una promoción, pero llega tarde y se va temprano. Y le cree a Dios, porque Dios le va a obrar. Y Señor, ¿por qué no me haces el milagro? Mira, yo voy a todos los servicios de mi iglesia. Mira, yo tengo la mejor nota no, de la Escuela del Espíritu Santo, no. Pero no cumple con aquello que es parte de lo que tiene que hacer. Pedro tenía un buen sentimiento, un buen pensamiento, una buena intención, llamémoslo así. Ayudar a Jesús, cuidar a Jesús, pero no entendía lo que Dios estaba haciendo.
y que era necesario que Jesús sufriera para que todos tuviéramos salvación y perdón de pecados. Era necesario. Entonces, cuando no se entienden las cosas de Dios, uno se vuelve como Pedro, como Judas o como los discípulos. Es por ello, mis amados, que cuando uno renuncia, desiste de hacer esas cosas, siempre te voy a dar un secreto, y esto es lo último que... La persona que está desesperada y que renuncia a sí misma puede hacer cosas que en otras condiciones no haría. Le voy a decir cómo, tal vez me ayuden, por favor. El que ya renunció puede rogar. El que está desesperado y ya renunció a sí mismo puede rogarle a Dios. Le insiste, le pide, le pide. El que no, se cansa. Se puede humillar. Aquel que ya renunció, no le importa ser humillado, no le importa pasar vergüenza, lo que quiere es el milagro. No le importa insistir, porque no tiene ya en sí mismo, ya no hay orgullo. Ya no le interesa cómo se va a ver, ya no le interesa cómo va a ser el milagro, lo que quiere es el milagro y ya. Y como ya renunció a sí mismo, como ya murió a sí mismo, todas estas cosas no le importan. Mire, usted tiene que ser de este tipo de personas. Usted no puede estar aquí queriendo recibir de Dios, lo cual es muy bueno. Pero no me voy a mover mucho porque puedo sudar. Voy a levantar las manos hasta aquí porque se me puede arrugar el saco. No voy a llorar mucho porque se me corre el maquillaje. Mire, no voy a recibir mucho del Espíritu Santo porque ¿qué va a decir los demás? ¿A usted qué le importa? Si usted ya murió, usted reciba todo lo que Dios tiene para darle. Usted tendría que entrar por esas puertas ya quebrantado, recibiendo del Señor. Señor, ya llegue, dame todo lo que tienes para mí. Aquí estoy. Y va a decir, estoy loco. Y a mí qué me importa que me digan loco, pero soy un loco bien bendecido, tiene que decir. Pero si usted viene que, buenas tardes, Señor. Vengo a recibir lo que tú me prometiste. Tienes 10 minutos para hacerlo, de lo contrario, me voy a ir a otra religión. Así dicen. ¿Usted no cree que así dicen? Así dice la gente. No, esto no me funciona, voy a probar otra cosa. Voy a ir a otra iglesia. Cuando la actitud no está en otro lado, sino en mí. Hay cosas que no recibimos porque no tenemos la actitud correcta. Y sí, Dios nos mandó y nos llamó a morir, pero no en la cruz, no en la cruz física, en la cruz de nuestra propia vida. Yo conozco gente que están orando para que les pidan perdón cuando son ellos los que tienen que ir a pedir perdón a alguien más. Padre, yo te pido que toques el corazón, que hagas un quebrantamiento en su vida para que venga y se ponga cuentas conmigo. Y son ellos los que tienen que ir a pedir perdón. ¿Usted sabe cuántas veces oye Dios esa oración? Ninguna. Este está loco, pobre mi hijito, este sí me salió mal. Mira, pero esa edición, la última que tenemos, ¿oíste? Ya no saqué nada, no es cierto, ¿no? Gracias a Dios nosotros somos tan lindos y especiales que Dios cuando nos hizo, dice el dicho, rompió el molde, ¿verdad? Solo hay uno de ti, solo hay uno de mí, así que gracias a Dios por ello. Si tú realmente has muerto a ti mismo, vas a hacer cosas que no harías en condiciones normales. No te vas a rendir. No te va a importunar a Dios en oración. El hacer sacrificios. Aquel que tiene fe y esperanza en lo que Dios está haciendo, hace sacrificios y no le importa. No anda contando ni midiendo. Lo hace porque sabe que Dios va a hacer algo. El que le cree a Dios, el que está desesperado por un cambio, se arriesga. Si usted es un creyente que juega seguro, usted no es creyente. Usted es asegurante.
pero no creyente. Porque la fe es creer en aquello que no se ve. ¿Y cómo va a creer usted en algo que no se ve sin correr un cierto riesgo? Mentalmente pensándolo. En cuanto a la fe, no hay riesgo, porque ya es. En cuanto a lo humano, se arriesga, pero en cuanto a la fe, es un hecho. No lo duda, hay certeza, hay seguridad, porque Dios ya lo hizo. Amén. Así que, mi amado, hoy quiero que tú puedas pensar en tu propia vida. Y yo sé que todos nosotros pasamos por situaciones difíciles. Algunas duran más de lo que uno quisiera. Algunas son más desagradables que lo que uno mismo pudiera haber pedido. Y a veces es verdad que uno se encuentra delante de situaciones que pareciera que no tienen solución, o que han durado tanto que uno ya no tiene fuerzas para poderlo enfrentar. Y que a veces las soluciones no dependen de uno mismo, sino dependen quizá de alguien más, o de muchas personas, o de muchas situaciones que tienen que converger para poder encontrar una buena solución. Pero en estas situaciones, debo decirte que solo te queda Dios. Y debo decirte que ese solo es lo más preciado que puedes tener. No hay ninguna mejor situación que cuando solamente Dios puede hacerse cargo de ella. Ese solo produce que en ti no haya ninguna capacidad de decir que fueron tus fuerzas, que fue tu deseo, que fue tu... No puedes decirlo, porque ya estás fuera de la ecuación. Solamente Dios puede obrar un milagro en esas condiciones, y ese es el momento justo en los cuales tengo que decirte también, a Dios le gusta entrar a tu vida. Cuando tú terminaste, ahí es donde a Dios le gusta empezar. Cuando tú sales, a Él le gusta entrar. Porque el problema no es Dios, el problema es que nosotros nos volvemos arrogantes. Empezamos a creer que somos nosotros los que resolvemos la situación. Y decimos, porque yo oré, aquel enfermo sanó. No es cierto, porque el que se montó a la cruz fue Jesús, quien no se bajó de ella, y por cuyas llagas nosotros fuimos curados. Por lo tanto, no es mi oración. Es Jesús que pagó el precio. Yo solo estuve ahí para activar aquella bendición. Es que como yo prediqué, se convirtieron. ¿Cómo no? El Espíritu Santo, ¿verdad? Que convence del pecado al mundo. No es cierto. Si usted quiere saber qué oro yo, cada vez antes de predicar digo, Señor, se lo voy a decir como yo lo pienso, no como se lo oro al Señor. Señor, cerrame la boca. Le digo, por favor, habla tú. Eso pienso yo. Yo le digo, Señor, habla tú y no yo, le digo. No permitas que mis palabras interrumpan tu mensaje. No permitas que mi carne, mi persona, no logre transmitir lo que tú quieres. Eso es lo que yo digo. Mire, ¿sabe qué? Usted ha visto que yo a veces cuento chistes que solo yo me río. Y con todo respeto, ¿sabe cuánta vergüenza siento? Ninguna. De verdad, no es que no me importe, no me avergüenza. Porque no soy yo. Porque cuando yo estoy aquí parado, no es que yo me convierta en otra persona. Yo represento a otra persona. Yo represento a Dios. Y como siempre le he dicho, Señor, o lo haces tú, o lo voy a hacer yo. Y si lo hago yo, ya sabes que va a salir mal. Mejor hazlo tú. Por supuesto que esa oración Dios ya la sabe. Y no es para Él. Esa oración la digo para mí. Y entonces yo puedo fluir con libertad. Puedo decir cosas locas. Porque no soy yo. Yo no tengo mérito en esto. A veces la gente dice, ay pastor, qué bonita su prédica, qué mensaje tan hermoso. Gloria a Dios, digo yo, qué bien. Qué bendición. Porque no soy yo. Si yo viniera a predicar aquí de mí, ahí estaríamos en un problema.
usted estaría escuchando basura y yo estaría metido en un gran problema con Dios. Así que hoy, a pesar de la desesperación, estás en un buen lugar. Todos tenemos áreas en nuestra vida de las cuales tenemos que llegar a desesperarnos. Nadie que no está desesperado genera un cambio. Déjeme decirlo. Mientras usted le siga dando vueltas y vueltas y vueltas al problema, usted no va a cambiar nada. Cánsese de lo malo y nunca se canse de lo bueno. Cánsese de aquello que no está correcto. Luche vez tras vez. Usted no sabe cuál es la vez en la cual Dios va a obrar un milagro, pero no desista, no sea como los discípulos que salieron corriendo, no sea como Pedro que viene y quiere matar de atajo todo, ni como Judas que solo fue egoísta y buscó su propio provecho, que tristemente a veces son los que más abundan. No aquí, por supuesto, mis amados. En nuestra sociedad, cada quien busca lo propio, nada más. Ese es el espíritu de Judas. Por si usted no lo había notado. Aún en las iglesias venden al Señor por nada, por un trabajo, por una mujer, por un hombre, por una resolución de un problema. Lo venden por nada. Ya recibe la bendición, se acabó, esto era lo que yo buscaba y ya me fui. Jesús, ¿quién es? No sé, ni me importa. ¿Ya ve por qué Dios nos tiene que llevar a la desesperación? Dice la Escritura, en la angustia me buscaréis. Hablando del pueblo de Israel, de un pueblo necio, necio de corazón. En la angustia me buscaréis. Entonces Dios a veces tiene que llevarnos a la angustia para poder hacer que le busquemos, ¿verdad? Y yo no me quito de la ecuación, no se preocupe. Porque todos nosotros, o al menos muchos de nosotros, le buscamos por angustia en nuestros corazones. Así que, mi amado, la desesperación está hecha para el obrar de Dios. Mire, con esto voy a terminar. El Salmo 40, versículo 2, dice así: y me hizo sacar del lodo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Estas situaciones son momentos en los cuales Dios prepara para levantarte a un mejor lugar. Si tú estás viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales podría haber desesperación en algunas o todas las áreas de tu vida, es un buen tiempo si tú acudes al Señor, porque estás a punto de ver un mover sobrenatural de Él. Dice que Él lo levantó, Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, hablando de José, aunque lo escribió David, pero profetizando acerca de Jesús realmente. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Situaciones terribles en los cuales nadie sale. El lodo cenagoso era un lugar donde si alguien caía necesitaba que alguien lo sacara, porque de lo contrario no podía salir solo, estaba condenado a muerte. El pozo de la desesperación también es aquel huerto donde Jesús estuvo, llamado Getsemaní, donde Él sufrió tal angustia que solo Dios le pudo traer paz, seguridad, fe, firmeza en el propósito que Él había trazado. ¿Se imagina a Jesús? Él iba a su cita con la muerte. Si usted y yo a veces tememos ir al médico, ¿se imagina enfrentar a la muerte? ¿Y sabe cómo iba Jesús? Confiado en Dios, sabiendo que Dios iba a hacer algo extraordinario, sabiendo que Dios iba a hacer un mover sobrenatural a su alrededor. Iba a sufrir, pero Él sabía que también lo iba a levantar. Miren la confianza de Jesús, que se despojó hasta de su vida, confiando que Dios lo iba a levantar. Pero no de inmediato, porque Él sabía que Él iba a morir. Y Él sabía que iba a tener que ser levantado de entre los muertos. Quiere decir que Jesús sí murió.
No es de que Jesús estaba vivo y estuvo en la tumba desesperado, ¿verdad? 3 días a ver a qué hora lo levantaba. No, es que dice la Escritura que Él bajó a las partes bajas de la tierra. Él estuvo en el infierno, se lo digo en mejores palabras. Como todo muerto, como todo hombre pecador muerto, aunque Él nunca pecó. Y de allí Él seguía esperando que por el poder de Dios, por medio del Espíritu de Dios, Dios lo levantara de entre los muertos. Dígame si eso no es morir a uno mismo. Mire, si a usted le dicen, préstame las llaves de tu carro, voy a ir a sacar algo. Ay, dice uno, pero vas a cerrar bien. No lo vas a dejar abierto, no vas a dejar la luz encendida. No confía. Ahora se imagina entregar la vida. Algunos no entregan ni el teléfono. La billetera, ¿verdad? Ay, la voy a dejar aquí, pero tengo todos los billetes contados. Yo sé cuánto tengo ahí. Él entregó hasta la vida. ¿Cuánto puedes confiar tú? ¿En qué situación estás? ¿Cuánto confías en Dios? Es la pregunta. ¿Podrías despojarte de tu fuerza, de tu inteligencia? No porque la podamos dejar botada, sino de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus buenas intenciones y decir, Señor, hágase conforme a tu voluntad y no la mía. Tu plan siempre es mejor que el mío, Señor. Ya no voy a confiar en el mío más. El mío está bueno, pero yo sé que el tuyo es mejor. Voy a confiar en el tuyo. Yo sé que tal vez me va a tocar vivir cosas que no me gustan. Quizá voy a tener que renunciar. Quizá voy a tener que humillarme. Quizá voy a pasar alguna vergüenza. Quizá me va a tocar hacer cosas que no esperaba, quizá voy a tener que hacer sacrificios, quizá me voy a tener que arriesgar, pero estoy seguro que tú vas a obrar algo muy precioso y poderoso a mi favor. Eso es lo que Dios hizo. Él puso los pies de Jesús sobre la peña y enderezó sus pasos. Él hizo que todo funcionara a perfección. Jesús ya era perfecto, pero cuando Él lo levanta, Él lo regresa a su estado inicial. Se recuerda que Jesús se despojó de sí mismo, de ser Dios, y se quedó en una forma de hombre. Pero cuando lo resucita, Él viene, lo levanta, lo honra y lo hizo mucho mayor de como Él era antes. Lo honró hasta lo sumo. Aún siendo Él ya perfecto, Dios quebrantó a Jesús. Nosotros no somos perfectos aún, solo de corazón. Y por eso a veces necesitamos quebranto. Por eso necesitamos la desesperación. No te aflijas en la desesperación. Confía en Dios. Despójate de tu poder, de tu fuerza, de tus impulsos y permite que Dios obre un milagro a tu favor. Así que, ¿qué tal si cierras tus ojos por un momento? Y vamos a orar. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo hoy te hable. Hoy te hable a tu corazón. Él conoce lo más profundo de tu corazón. Él sabe los secretos más guardados dentro de ti. Él los conoce. Y esta noche, esta tarde, Él te va a hablar. Solamente despójate de ti, de lo que siempre piensas, de lo que siempre anhelas, de lo que siempre buscas, y permite que Él te hable con libertad. No le impongas tus pensamientos ni tus deseos una vez más, eso lo haces muy a menudo, eso déjalo hacer ya. Y por un momento permite que Él te hable. Por unos instantes escucha su voz sin poner ninguna palabra, sin poner ningún sentimiento. Solamente deja que Él te hable y te diga y te guíe y te muestre. Gracias, Espíritu Santo. Señor, hoy te pido, mi Dios, que tú hables alto y fuerte
a cada uno, Señor, a cada uno que pueda estar desesperado, a cada uno que incluso pueda llegar a sentirse frustrado, Señor, porque el tiempo pasa y las cosas no suceden, porque a pesar del esfuerzo, de las ganas, del deseo, las cosas no terminan de suceder, Señor. Yo te pido hoy, Señor, que tú vengas a ayudar a aquel que está angustiado, a aquel que está desesperado, a aquel incluso que ha estado triste y frustrado. Porque han empezado bien, Señor, creyendo en ti, pero han terminado, como dice la Escritura, haciendo el esfuerzo mismo, el propio, el criterio propio. Porque se empezó en el Espíritu, pero se está concluyendo en la carne. Yo te pido hoy, Señor, que tú traigas un nuevo corazón, que tú puedas levantar, tú puedas sacar del pozo de la desesperación y levantar del lodo cenagoso. Hoy muchos van a sentir que en su corazón se quita un peso. Van a empezar a sentir como que se quitan cosas de entre su pecho, quitando estas cargas que nadie te dijo que debías cargar, pero solo tú las has puesto una tras otra, las has puesto dentro de ti y has tomado esta carga que no te corresponde, sino que puede ser llevada por nuestro Señor. Él quiere y anhela ayudarte en este proceso, solamente tienes que confiar en Él. No vas a perder, Él está a punto de hacerte ganar. Te has aferrado a esta situación, a esta circunstancia, pensando que es lo último que te queda, que es mejor tener esto poco malo que perderlo todo. Pero hoy el Señor te dice que no vas a perder, sino que vas a encontrar el propósito de Dios para eso. Vas a encontrar bendición y abundancia. Y lo que estaba torcido se va a enderezar. Pero deja que Él obre esta mañana desde tu corazón, en tu corazón primeramente y luego en todo lo que está a tu alrededor. Gracias, Espíritu Santo. Hoy trae fuerza y consuelo. Hoy trae fe al desesperado. Yo te pido, Señor, que no se desanime. Por el contrario, que cobre ánimo en ti, que espere en ti, que crea lo que tú has dicho, que crea a quien tú eres y que todo pensamiento que diga que tú no puedes, que tú no quieres y que tú no vas a obrar, se ha quitado hoy de su mente y de su corazón. Hoy, Señor, todos juntos nos ponemos delante de ti, nos rendimos a ti, nos entregamos a ti. Hoy ponemos delante de ti nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, nuestros deseos, aún nuestros sentimientos y emociones, para que seas tú gobernando y no nosotros. Seas tú dirigiendo, seas tú tomando el control y obrando milagros, obrando maravillas a nuestro alrededor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Que me necesitas si te me haces una cara, porque de mí quiero me lleves más adentro. Levanta tus manos ahí donde estás. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Qué hermoso es cada momento. Que me visita.
cambio y una transformación tan grande en tu vida. Así que deja que Él hoy te hable. Y como esos hombres y mujeres, hoy pierde todo aquello de ti. Hoy pierde el deseo de ser agradable para todos. Hoy pierde el deseo de quedar bien. Que no te importe pasar una pena, pasar una vergüenza. Que no te importe lo que los otros piensan. Que no te importe humillarte delante del Señor. Que no te importe. Porque es el paso previo para recibir aquello que has estado esperando. Levanta tus manos y clama al Señor. Clama al Señor de tal manera que no te vayas de este lugar sin recibir ese milagro. Ora a Dios de tal forma que Él sepa que estás desesperado, desesperada, y que
descanses en mí. Hoy yo soy papá hablándote, soy papá hablándote, diciéndote que confíes en mí, que descanses en mí.